Buenas tardes, gracias por tenernos un poquito de paciencia. Vamos a hablar de educación y la industria de desarrollo de software. Quiero agradecer a la parte de la Javeriana y el capítulo ACM que nos proporcionaron el auditorio y nos ayudaron con la logística, a Fabio Avellaneda y Nicolás Sequera. También quiero agradecer muy especialmente a Huge, que es la persona donde yo trabajo, que es la que termina patrocinando todos estos eventos. Desde que estoy trabajando con ellos hemos hecho 15 eventos y pues nada, el apoyo de ellos ha sido súper fundamental para todo esto. Entonces gracias a Huge, como a la Claudia Génico, que es la General Manager de la oficina, y a José Gibson, que es el jefe de engineering de la oficina. Y por último, agradecer a los panelistas. Lastimosamente los panelistas tuvieron dificultades en este momento, pero nos acompaña Sebastián, Carlos y Juliana, quien les va a pedir que se presenten brevemente. Buenas tardes, mi nombre es Juan Sebastián Contreras. Yo actualmente soy arquitecto en Huge, también donde trabaja Carlos. Muchísimas gracias por la invitación al Meetup. Yo soy ingeniero de sistemas, tengo una maestría en ingeniería y estudios de doctorales que no terminé en antropología social, y espero pues compartir con ustedes en este panel y sobre el tema que hemos venido discutiendo con Carlos. Nos parece pues bastante pertinente y oportuno hablarlo y compartirlo con todos ustedes. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Arturo Quiroga. Yo trabajo en IBM como arquitecto de soluciones. Siempre, normalmente en estas charlas, cualquier cosa que emita es personal, no incumbe para nada a IBM. Y pues tengo experiencia desarrollando, haciendo arquitectura, trabajando con temas ágiles, trabajando en temas de coaching. Dicté clases hace unos años y esa es la razón por la cual me motivó venir a compartir mi experiencia con las personas que vamos a hacer este panel. Buenas tardes, mi nombre es Jens Grell, soy uno de los organizadores del Meetup Carlos. Soy desarrollador de software, trabajo para una empresa en Francia de forma remota. Y al igual que digamos los que estamos sentados en esta mesa, creo que me parece que el tema de educación es realmente relevante, sobre todo para nuestra industria. Vale, gracias. Por favor, en el momento en que alguien tenga algo que quiera aportar a la discusión, por favor, se me mano y yo les doy el micrófono. Creo que lo que todos hemos vivido es igual de valioso, no porque ellos estén aquí sentados, porque ellos tienen que decir es más valioso. Entonces, por favor, los invito especialmente a que si tienen algo que quieran compartir en cualquier momento. Creo que es mejor que dejar las preguntas para el final. Creo que después de las cosas se les olvida. Bueno, quiero saber un poco de quiénes somos, de aquí quiénes son estudiantes. ¿Cuántos trabajan ya en la industria? El resto, supongo. ¿Cuántos llevan menos de 2 años trabajando? ¿Cuántos llevan entre 2 y 5? ¿Entre 5 y 10? ¿Cuántos llevan más de 10 años? ¿Cuántos de ustedes no tienen un título universitario? ¿Cuántos son técnicos? ¿Cuántos son tecnólogos? ¿Cuántos son profesionales? ¿Cuántos son maestros? Sí, cada año son maestros. ¿Cuántos tienen doctorado? ¿Cuántos son backend? ¿Cuántos son frontend? ¿Cuántos son quad? Y los que no levantan la mano. Yo lo vi.
¿Cuántos compartieron indignados el meme de la ministra de Educación diciendo que los técnicos y los profesionales son iguales? ¿Cuántos leyeron realmente lo que ella quería decir? ¿Lo leíste? ¿Qué me parece? Eso viene relacionado a un tema que es ahorita de bobo, y es que hay muchos estudios que comprueban que la gente comparte las cosas pero nunca las lee. Entonces resulta que a veces hay una completa distancia entre lo que alguien dijo de lo que alguien dijo y lo que esa persona realmente dijo. Entonces les invito a que lean lo que dijo la ministra, que no es tan terrible aparentemente. ¿Cuántos no nacieron en Colombia? ¿Cuántos saben programar? Bueno, cosas que me parecen importantes como para poner un poco en contexto de nuestra charla. Entonces, estuve buscando un montón de datos como que nos dieran un panorama. Resulta que hay un estudio que en 2014 había 11 millones de desarrolladores de software y 7.5 de aficionados, o sea, gente que no tiene como formación en el mundo, obviamente. Se calcula que en el 2019 habrá 26,4. Si ya tienen el número de la referencia, significa que cada 5 años se duplica el número de programadores. Ese fue un dato que también encontré en otra parte por el lado, y nada, es muy impactante como pensar en lo que eso significa. Y obviamente tiene una consecuencia curiosa, y es que la persona de la que encontré ese dato decía eso, que somos una industria que tiene un alto número de gente que es inexperta, en el sentido que probablemente llevan menos de 5 años, y ustedes, la gente que ha tenido al menos 5 años o 2 sabrán la diferencia de programador, que es uno cada año, y seguramente los primeros 5 años son los que uno más cambia en la forma en que desarrolla y en la forma en que se enfrenta a los problemas. Otro dato curioso: en 2018 Estados Unidos tendrá 4,5 millones de desarrolladores y India va a tener 5,2. Lo interesante de eso es que India va a pasar a ser el país con más desarrolladores de software en el mundo a partir del 2018. Estados Unidos era como el país tradicional con más programadores. Pregunta retórica: ¿será que Colombia puede ser una potencia mundial en el desarrollo de software? Entonces los dejo para que ustedes lo respondan. Y si obviamente vemos la población de programadores que va a tener India y la población que tiene, si Colombia siguiera esa tasa, deberían haber 7 millones de programadores en Colombia. Y no tengo ni idea cuántos hay. Estuve buscando datos, o sea, alguien que supiera cuántos desarrolladores había en Colombia, y no encuentra el dato. ¿Alguien tiene más o menos alguna vez leyó algo? Ese es un dato perdido increíble. Debería buscar, alguien debería tener como ese censo, pero no lo encontré público por lo menos. Pero claramente 7 millones ni de fundas, y claramente creo que estamos muy lejos de tener 7 millones de programadores. Y este dato sí lo había escuchado por varias veces. En 2018 el Ministerio de las TICs cree que va a haber un déficit de 93.000 programadores en Colombia. O sea, hay puestos de trabajo, pero no hay con quién llenarlos. El año pasado Boni Inc. hizo una encuesta y pues hablaban de muchas cosas, entre ellas de salarios, y ellos dicen que un programador promedio se gana 6 millones de pesos en Colombia. Obviamente hay una conclusión del estudio, y es que las empresas que tienen clientes en Estados Unidos pagan muchísimo mejor que las colombianas, pero pues esto es en general. Y estas son de las cosas que a mí me impactan un resto. También encontré por ahí que en 2011 estos son los salarios promedios según la formación. Miren que un doctorado en promedio paga 5 millones, y nosotros dijimos que un programador gana 6 millones independientemente como de sus estudios. Entonces es como muy, a mí me parece muy loco. Y por ahí también encontré una cifra que traté de buscar la fuente oficial, pero no la encontré, que decía que creo que el 2% de la población en Colombia se ganan 2 millones o más. O sea, imagínense, si nosotros ganamos 6 millones en promedio, pues somos una minoría súper exclusiva. Esto es algo que también no encontré en un estudio, pero creo que es mi percepción. La mayoría trabajan con contrato a término indefinido. No sé, ¿alguien trabaja con un contrato que no sea a término indefinido? Creo que es como la generalidad hoy en día ya.
la mayoría de cesantes se encuentran trabajo muy fácil. Yo me acuerdo, un amigo, la empresa en que trabajaba cerró y él tiene una niña y yo estaba súper estresado y me decía, no, tranquilo, Carlos, en 3 meses estoy seguro que consigo un trabajo. Y efectivamente, en menos de 3 meses consigo un trabajo y creo que a todo el mundo le pasa. Si por alguna razón queda cesante, hay suficiente empleo para todo el mundo. Y obviamente la competencia es tan dura que las empresas de verdad ya están haciendo un montón de cosas que no son solo sueldo para atraer a la gente. Entonces, que paguen medicina prepagada ya es común, que le den bonos de alimentación es muy común, que le digan a la gente como yo lo puedo llevar yo lo puedo ayudar a viajar en los proyectos y le ayudo a sacar la visa. Y hay un montón de beneficios para eso, para atraparse talento. Y esa es la parte donde, si yo voy leyendo todo eso, digo como, wow, debe haber un montón de gente estudiando, pues porque esto, o sea, es como súper exclusivo, pero pues la educación está ahí y increíblemente no hay muchos estudiantes de programación. Eso también, desde que yo me estaba graduando, le he escuchado a todo el mundo decir como no, la cantidad de programadores va bajando y va bajando. Creo que hay muchas opiniones al respecto de por qué. De hecho, el estudio de Bonin decía una conclusión que no creo que sea realmente la única. O sea, creo que hay muchos factores en todo eso, tanto internacionales en algunos casos, bueno, no sé, pero me impacta el resto como esa situación curiosa y extraña. Otra cosa que es muy curiosa, y lo he vivido en las últimas 3 empresas en que he estado, es que la necesidad de conseguir programadores buenos es tal que a veces les toca salir afuera a buscarlos. Por eso era la pregunta de quién no había nacido en Colombia, porque ya es muy frecuente que haya gente de otros países que vienen jalados acá porque finalmente está la demanda, pero no hay la suficiente oferta. Eso me parece como un poco loco. O sea, no es porque la gente de afuera sea mejor, sino porque simplemente acá no la hay. Y eso es lo que siempre más como que me ha impactado. Es como eso, vivimos en una... De hecho, todos dijimos que amábamos programar. O sea, ¿cuánta gente se gana la vida y se la gana bien haciendo algo que ama y que adora? Ahorita estábamos hablando presente con los panelistas y sí, es la cosa de yo no siento que sea trabajo lo que yo hago. Es un poco como yo hago lo que a mí me gusta y maravillosamente me pagan por eso. Y de verdad es como eso nos hace muy afortunados. Y yo siempre he tenido como esa percepción de que si soy tan afortunado, siento que debo hacer algo como para retribuir todo eso. No me siento bien como diciendo que me puedo cruzar de brazos y nada me importa. Siento que de verdad debería haber como ese sentido de evolución. Entonces en algún momento de mi vida dije como, ¿por qué no hay charlas de programación en Colombia? Voy a empezar a darlas. Eso fue mucho antes de Meetup. Y empecé a hacer charlas el 23 de junio del 2012, por ahí encontré un tweet al respecto, entonces por eso se lo he hecho. Y la idea un poco era como fortalecer la comunidad, como, oiga, sí, chévere, empezar a acercar la comunidad y que la comunidad se conozca un poco y que la gente diga, oiga, sí, qué chévere, yo quiero venir a compartir mi conocimiento y quiero compartir con otras personas. Ha habido éxitos pequeños, tengo un amigo que se llama Cristian que empezó a venir a los meetups y yo nunca había tenido como una idea de qué tanto le había sacado provecho hasta que hace poquito consiguió trabajo en la oficina de Huge, pero en Medellín, y un día me dijo como, claro, yo siento que la mayoría de las cosas que he aprendido en este tiempo que me llevaron a Huge las aprendí por el meetup. Entonces eso fue como un wow, bien, estamos haciendo algo útil realmente. Pero de verdad hace falta muchísimo y hace falta dar multiplicadores, lo llamo yo, gente que no solamente que lo que escucha en Meetup vaya y lo replique en su empresa, vaya y lo replique en el trabajo que hace, sino también pues, gente que ayude a dar charlas y gente que le diga a los demás como, oiga, vayan al Meetup de verdad que es súper chévere, se aprenden cosas, se conocen personas, que compartan lo que aprendieron de cualquier manera, escriban un blog, o hagan una charla, no sé, a que hagan grupos de estudio, no sé, muchas ideas, pero sí quiero dejarles como esa idea de que de verdad, si se sienten tan afortunados como yo, busquen una manera de retribuir. Me parece que es lo menos que uno debería hacer, y creo que la gente muchas veces se detiene en que sienten que yo no sé lo suficiente para dar una charla.
Y creo que nadie se siente lo suficiente para dar una charla, pero lo que uno sabe, como les digo, tiene valor. Hay cosas que uno puede compartir y seguramente a alguien le sirve. Entonces, bueno, eso era un poco como un preámbulo, pero venimos a hablar de educación. Entonces, todo esto empezó porque un día un amigo me preguntó, bueno, Carlos, ¿y qué estudio para ser arquitecto de software? Y obviamente, detrás de esa pregunta, hay una como más importante, creo yo, que es cuál es el papel de la educación en la industria de desarrollo de software. Y cuando estaba pensando en el panel, estructuré unas preguntas y Sebastián muy acertadamente me dijo que sería más interesante enfocarlo como desde dos ejes. Uno que es la parte de acceso a la industria, qué papel juega la educación para que yo pueda llegar a tener un puesto, y después, si yo quiero crecer dentro de la industria y eventualmente llegar a ser arquitecto de software, qué papel tiene la educación ahí. Entonces, vamos a hablar primero de acceso, y las preguntas básicamente que quiero que respondamos son: ¿qué papel juega la universidad en nuestra formación? Y si vale la pena, obviamente. ¿Debo estudiar una carrera afín o cualquier carrera está bien? Ya hemos visto que hay mucha gente que no estudia ingeniería y igual sale a la profesión. ¿Qué hago si mi universidad no tiene mis expectativas? ¿Qué alternativas tengo? Y qué es más importante, aprender un paradigma, un lenguaje o un framework, porque veo que todo el mundo siempre se choca como con eso. Entonces, nada, le quiero dar la palabra al panel con la primera pregunta de qué papel juega la universidad en nuestra formación y si vale la pena. Bueno, pues antes que nada aclarar que ojalá que pues todo lo que vamos a decir acá son opiniones muy personales. Nada de lo que digamos se debe tomar como lo que se debe ser o hacer. Bueno, toda esa aclaración. Entonces, ¿qué papel juega la universidad en la formación? Yo me gradué de la Universidad de los Andes, que hice mi carrera allá. Me pareció muy valioso las bases de los primeros semestres, me parecieron valiosas, pero una vez salí al mundo laboral real, me sentí como una persona que no sabía nada, literalmente, o sea, como si estuviera aprendiendo a caminar. Recuerdo mucho que me pusieron a hacer un login para una página web básica, que me parece que es algo básico hoy en día en el desarrollo web. Yo no sabía hacerlo, después de haber pasado 4 años en la que se supone es la mejor universidad del país. Entonces, para mí, de forma muy personal, la educación, la universidad da buenas bases, pero uno definitivamente no se puede quedar ahí. Eso lo hablábamos ahorita al almuerzo. Creo que si yo hubiera leído 10, 12 libros y hubiera hecho unos 3 o 4 proyectos por libro, habría aprendido más que los 4 años que estuve en la universidad. Digamos que para cerrar mi respuesta, mi opinión personal, sí aporta, da buenas bases, pero si no es disciplinado y puede ser autodidacta, creo que lo puede hacer mejor en menos tiempo. Bueno, me alineo con el tema de las bases. Creo que en términos de estructurarnos y sobre todo el objetivo que estamos poniendo como propuesta es cómo llegar a ser arquitecto, las bases son vitales, porque las bases son las que te permiten empezar a tener conceptos homologados. A veces la interpretación en términos de ser autodidactas, si no se comparte en términos de consolidar lo que es lo que ocurre en un salón de clases, en donde se aprenden conceptos en común, es importante. Entonces, de alguna forma, esas bases sumado a el tema de homologar conceptos y que cuando estemos hablando en términos de tomar decisiones de diseño, de implementación o de qué tecnología o qué lenguaje usar, es importante tener esas bases. Y hay un tema que sí, que está pasando en las universidades, y es que se está generando una ruptura en lo que se necesita en términos de experiencia en las empresas y la experiencia que se logra desarrollar en el proceso educativo. Yo hago mucho recruiting en donde trabajo, y muchas veces hay un gap como eso que tú nombras, y es cosas que se hacen en el día a día en el trabajo,
que la persona que está recién egresada no lo sabe. Y somos conscientes que tenemos que apoyar en ese proceso de formación, pero quisiéramos que la institución, en este caso la universidad o cualquiera otra, una institución técnica o un espacio de aprendizaje virtual, cualquiera, tuviera ese proceso para que la inversión en términos del plan de transición de una persona que no ha estado trabajando y que sí trabaja fuera más corto. ¿Por qué? Porque tenemos que admitir que las empresas de alguna forma plantean ejercicios de productividad de cara a las personas que están trabajando con sus servicios profesionales en la empresa. Entonces, de alguna forma, eso es importante. Creo que ahí es donde la universidad tiene que empezar a renovarse en generar un espacio de experiencia previo a el grado o a la titulación. Si creemos que la responsabilidad de ganar la experiencia es en la industria y la universidad no va a participar de eso, vamos a empezar a encontrar que la universidad se va a alejar del objetivo de formar profesionales. Y ahí creo que es donde debe el clic que deben hacer las instituciones educativas es hacer ese esfuerzo. ¿Por qué? Porque lo que hacen bien, y ya está comprobado, es que da buenas bases. Yo también estudié en los Andes y esas bases me han servido de estar hoy en día en el rol que tengo. Carlos, pero ahí no habría como un círculo vicioso, porque digamos, las universidades supuestamente tienen práctica profesional que está más o menos orientada a eso, para que el estudiante vaya. Y yo lo que he visto en muchos casos es que las empresas reciben a esos practicantes a ponerlos a hacer las cosas más aburridoras, lo que nadie quiere hacer. Entonces hay como un círculo vicioso ahí, ¿no? Porque las empresas no generan realmente ese espacio para que los estudiantes lleguen mejor. Sí, tienes razón. O sea, ahí también hay una responsabilidad del proceso de educación de la empresa. O sea, las empresas también tenemos que tener espacios de educación y espacios de formación de carrera profesional. O sea, no podemos pretender que si sale una nueva tecnología, simplemente la persona que contratamos hace 2 o 3 años ya no, porque ya no sabe, sino nosotros también tenemos que hacer proceso de formación pedagógica y educativa en la empresa. Entonces, sí, o sea, tanto la universidad genera un modelo más allá de la práctica profesional, sino del seguimiento de la práctica profesional, de trabajo en conjunto con la empresa y viceversa. Las empresas tenemos que empezar a inyectar o conocimiento o impacto en las universidades, porque no les podemos tampoco delegar esa responsabilidad a las instituciones educativas. ¿Alguien hizo una práctica profesional de la que esté orgulloso? ¿O que hayan dicho como que sí, a mí me gustó mi práctica, aprendí, mi empresa trató de nutrirme y de... Me parece. ¿Alguien dijo que sí, que la práctica? Por ahí dos Porque cosas. me parece importante que nos alimentes al respecto. Bueno, en mi caso sí, yo pienso que fui muy afortunado porque pues, sí tuve un reto de implementar toda la solución, como los 6 meses de la práctica. Y digo que fui muy afortunado porque lo que yo sí noto en las empresas que he pasado, que han sido 3 meses y muchas, es que lo que decía Carlos, ¿no? El practicante llega y si tiene suerte le pueden hacer algo, porque lo que yo he visto es que no nos pueden ni siquiera hacer nada. Y digo que tuve suerte porque de varios, bueno, yo hice la práctica y me contrataron, y de varios practicantes que me seguían, creo que a ninguno, por lo menos a 4, les vi haciendo algo de valor. Entonces, sí siento que las empresas no tienen el compromiso de recibir a la gente para ayudarla a formarla. Sino ¿Tienes una idea de qué se dio para que tu caso fuera distinto? ¿O fue tener una necesidad, creería, con algo que no era prioritario, era algo secundario, era para algo más administrativo. Y pues digo que tuve suerte porque pues llegué en el momento justo para hacerlo. Pero yo pienso que las empresas por lo general tienen a los practicantes porque legalmente entiendo que les toca, pero los tienen ahí, es como venga, pónganse a hacer cualquier cosa y ya cumplo, pero no se meten en ese rol de porque si yo estoy recibiendo a la persona
y qué puede hacer para hacer la empresa. Hasta donde tengo entendido, la ley dice uno tiene que contratar practicantes SENA o pagar un monto por no contratarlos, y los practicantes creo que los contratan es porque es mano de obra barata. ¿Sí? Ah, bueno, eso es buenísimo porque en algún momento tenía entendido que eso era como si no contrata SENA, entonces le paga al gobierno como una multa o algo así. Perdón. Yo soy de recursos humanos, yo trabajo en McCann Erickson, bueno, es una agencia de publicidad, pero de hecho el gobierno, creo que muchos saben, que lanzó un programa llamado 40.000 primeros empleos, precisamente por este gap que hay entre conseguir un primer empleo después de graduado, pago y que sea exactamente por lo que tú estudiaste, no a la carrera. Y pues sí, de hecho mi empresa en este momento están pagando como 2 practicantes de los 17 que deberíamos tener del SENA, o pues de hecho esos 2 practicantes salieron de universidades, porque se puede tener el convenio con universidades. La universidad inscribe a las personas que están terminando las carreras, inscribe a los estudiantes que quieren ingresar con una práctica paga. En este caso es una buena modalidad para que las empresas también no solo tengan que contratar del SENA, sino también pues, tener muchas, está la Javeriana, la Sabana, la de Los Ángeles. Nada más por eso, tengo nada más 2 de los 17 que debo tener, y la empresa prefiere pagar una monetización anual por no tener a esos otros 15 personajes. Entonces, es triste también porque necesitamos incentivar, pues, especialmente desde mi área, a contratar y dar también ese primer paso para que la persona crezca a nivel profesional. De hecho, mientras llega el micrófono, hay una de esas frases que me llegó por Twitter una vez que me pareció muy chévere, que decía como usted ya tiene los mejores trabajadores, solamente tiene que pulirlos. Y de alguna manera va a la vaina de que tal vez estamos buscando gente del perfil equivocado y buscar perfiles más bajos y empezar como a construirlos. Y obviamente se tiene un montón de idealismo, pero... Con respecto a los aprendices SENA, el SENA también forma programadores y se pueden también contratar por contrato de aprendizaje. Yo particularmente trabajo con el SENA. El asunto es la forma como el SENA enfoca, que es diferente de la universidad, que me parece que es correcto porque los objetivos que tenemos son distintos. Cuando se está buscando un practicante, que la empresa se fije qué es lo que desea. O sea, si desea aprovechar esos 5 años que tuvo el profesional, o si desea aprovechar el tecnólogo SENA, que es más del hacer, más, digamos, del efecto como tal. Porque una cosa o la otra le pueden servir a las empresas. Es que la empresa sepa qué es lo que quiere cuando elige el practicante, y ojalá toda la cuota sea de aprendices. O sea, la monetización entra como un dinero al SENA, pero realmente lo que más nos interesa es que los aprendices hagan la práctica, tanto SENA como los demás instituciones educativas. Gracias. Yo quiero agregar, y en mi caso algo está pasando diferente. Nuestros practicantes están extendiendo la práctica por iniciativa propia, nos están diciendo quiero seguir, o sea, ahí estamos buscando no hacer cosas administrativas, más sin embargo también hay que entender que responsabilidades cuando se soportan sistemas empresariales hay que tener experiencia para poder hacerlo. Lo que estamos haciendo es manejando seguimiento con las personas que ya llevan más tiempo en la empresa para que acompañen a los practicantes y puedan entregarles y asignarles trabajo que los haga sentir que sí están aportando y que están desarrollando un espacio profesional. Creo que lo estamos logrando por lo que les digo. Sin embargo, una vez lo que nos está ocurriendo es que cuando ya quedan contratados, nos cuesta retenerlos por temas de salario, por otro tipo de cosas. Pero sí estamos buscando hacer un cambio para que no sientan que simplemente es por cumplir.
y también estoy de acuerdo contigo, es una fuerza de trabajo económica que nos permite de alguna forma accionar la competencia que hay en el mercado en términos de que el recurso se sienta partícipe de la empresa, que es a veces es difícil. Sí, yo también tuve mi formación en la Universidad de Los Ángeles. No, fue inconsciente de los panelistas, no sabíamos, no nos enteramos. Y pues, pero yo no vengo, realmente cuando hablábamos con Carlos acerca de cómo direccionar esta charla, decidimos hablar del acceso porque el tema que viene posteriormente involucra muchas de las discusiones que estamos teniendo acá, que también son pertinentes, pero me parece súper importante que tengamos estudiantes en la audiencia, y quiero como para este punto de la discusión hacer como una especie de regresión y ponernos en ese momento en que estábamos estudiando. La práctica definitivamente es una de esas cosas que nos muestra el ejercicio que hacen las universidades para vincular y para dar acceso. De alguna manera, porque estamos viendo que tiene sus pros y sus contras, a veces nos pueden hacer cosas, a veces no. Dentro del mercado laboral, yo quiero hacer un tipo de reflexión que va encaminada hacia la universidad como tal, y si hay perspectivas diferentes de lo que se entiende, por ejemplo, del SENA y de lo que se entiende de la universidad, de las expectativas que eso de alguna manera genera. Pero pongámonos en la misma idea de los practicantes o en la misma idea de las empresas que buscan tener un personal con cierto nivel de capacitación que no tiene experiencia, que es la pregunta misma del acceso. Y uno escucha, por ejemplo, en este caso particular que estamos hablando de la industria, y en el caso particular en el que pues, yo soy vinculado sobre el cual nuestra observación, que es trabajando con la industria de desarrollo de software en el extranjero, y uno a veces escucha, por ejemplo, que encuentran una persona cuyo pregrado no es afín a la ingeniería. Entonces, hay un diseñador que resulta ser un super frontend, y el comentario más común es decir como, oiga, este diseñador parece un ingeniero, o decir, uy, este le da palo a que este es ingeniero. Y realmente, ¿qué es lo que estamos teniendo de fondo? Y lo que estamos teniendo de fondo es un asunto de la universidad como institución, pero no la universidad como institución aislada, sino la universidad como institucionalidad con respecto a lo que significa la carrera. Esto es realmente importante porque la falta de institucionalidad genera informalidad, y acá experiencias propias tengo de haberme vinculado al mercado de software de manera informal, y no solamente dentro de la esfera nacional, que están estos, cuando uno se va de frilo así, me la va a buscar, y a veces uno encuentra trabas y riesgos en los que uno se ve expuesto a nivel laboral, a nivel de pagos, uno que a veces desprotegido, y también con el extranjero, que es el riesgo aún mayor. Entonces, plantearnos la idea de vale la pena no estudiar una carrera, yo creo que en algún momento a la mayoría de nosotros nos pasó, de oiga, sigo o no sigo, ¿qué es esto? Y tiene que ver como con un asunto que yo considero que tiene un componente muy holístico, que es hacer parte de una universidad, hacer parte de una carrera, tener acceso a la educación superior. Y cuando uno lo mira de una manera holística y de una manera estadística, uno dice, oiga, de alguna manera me estoy diferenciando poblacionalmente dentro de un grupo que es selecto. No todo el mundo tiene acceso a la educación superior. Y no tener acceso a la educación superior es un problema. Es un problema social, es un problema que el país está tratando de solucionar. Hace poco hubo una conferencia en la universidad donde hay un curso, de hecho, un curso gratuito acerca de la informalidad, un estudio que hicieron en el Departamento de Economía de la universidad, en el cual se exponía cómo el hecho de no tener acceso a la educación superior y solamente tener acceso a la educación básica realmente puso en detrimento, disparó el CISBEN y puso en detrimento la economía de las familias de mediano ingreso y de bajo ingreso también. Entonces, la universidad hay que pensarla como esa institución en la cual uno está. Yo invito, pues una de las ideas y de las observaciones que quiero dejar es, creo que si uno está pensando en dejar la universidad, uno tiene que pensarlo bien. O si uno quiere dejar la carrera, pero no sabe que el código le gusta, pero el cálculo es el coco, o algo así, yo creo que hay que darle una segunda visión. ¿Por qué? Porque
pues yo no sé, yo no creo que yo sea como un Bill Gates que llega, me retiro a la U y voy a ser millonario, voy a montarla y voy a romperla, sino que yo creo que tal vez si yo dejo la universidad, no creo que me vaya tan bien. Y el asunto del aprendizaje, que no es necesariamente el asunto de la educación o de la universidad, me plantea que yo tengo otras fuentes. Sí, yo puedo aprender online, que es uno de los temas que vamos a tratar posteriormente. Yo tengo acceso a materiales, pero esa institucionalidad que me da el título y que me da la universidad realmente me abre puertas. Y cuando yo no estoy entrando en una práctica, sino yo estoy con mi diploma, digo, me gradué, aquí estoy, yo soy ingeniero, eso tiene un significado. Una de las cosas importantes, por ejemplo, es que tan satisfecho estoy yo con mi universidad. Yo estuve en una de las mejores universidades de Latinoamérica y eso tenía un peso para mí, eso tenía un sentido. Pero ¿qué pasa si yo no estoy en una universidad? De todas maneras, la institucionalidad está más que marcada. Saber que yo no estoy en una universidad de élite es una relación que yo tengo directamente porque sé que hay universidades de élite en el país. Y eso realmente me motiva a aprender más. Y yo creo que es la oportunidad de esta novedad en la pedagogía y en la educación que nosotros tenemos en la mano. Yo puedo nivelarlo. Yo puedo tomar clases, pero yo también puedo hacer cursos. Y una cosa muy importante, y quiero que la tengamos muy en cuenta todos, siempre hay alguien que pague. La educación no es gratis en ningún momento. Si yo me salí de sistemas, pero digo, el código es lo mío, me pasé a diseño, empecé a darle al diseño, me gradué de diseño, que también es obviamente una carrera que requiere un esfuerzo académico, pero quiero entrar a la industria, me toca aprender a qué horas, cuándo. Entonces me dice, ese es un costo también. Más si yo empiezo a trabajar, si yo empiezo a trabajar es aún más grande, porque yo tengo que hacer fuera de mi horario de trabajo. Entonces, ese tipo de cosas marcan la excepción. A mí me parece que gran parte del talento que yo conozco y que tenemos en Hughes no es ingeniero, pero si hay una cosa, son excepcionales. Y eso sí es claro. Y esa excepción refleja precisamente ese costo que pagaron en algún momento por su educación, en horas extras, en clases, en entender, Dios mío, cómo funciona esto. Y uno también puede hacerse la vida un poco más fácil. Y también puede ayudar y colaborar y corroborar en la universidad, dándose esa realimentación que permita diseñar pues, los programas para que de alguna forma incluyan eso. En la universidad, por ejemplo, había algunos enfoques, pues en el momento en el que yo estudié, tanto en el pregrado como en la maestría, y había enfoques que traían de la industria, a veces traían gente del extranjero que nos enseñara industria como las de videojuegos, arquitectura y demás. Y en ese sentido, yo creo que la universidad es un buen espacio para, primero, tener el tiempo, segundo, tener conciencia que uno es el que está pagando y darle a ese como el valor institucional que tiene. Cuando la pregunta que pusiste en la diapositiva decía ¿cuántos ingenieros hay en Colombia? La pregunta no era, o sea, la pregunta también tiene de fondo esa, ¿cuántos ingenieros de software hay en Colombia? Y esa pregunta, tal vez acá me dice no, pero la pregunta de fondo es ¿cuántos podemos hacer software? Pero la pregunta para la inversión extranjera tal vez no es esa. Entonces, hay países que tienen educación gratuita, tenemos en Latinoamérica pocos que se nos llevan profesionales para que estudien allá, y el reto de tener estudiantes y de tener profesionales también es una cosa que nos beneficia a todos. Esa para mí es, en breve, se resume extendí. No, reflexión de eso se trata. Quiero volver sobre una cosa. Yo soy de los que he cambiado de opinión al respecto. Creo que hace 5 años les hubiera dicho que no, sí, vas a la universidad, eso no sirve para nada, hay muchas alternativas. Y alguna vez en un momento escuché algo, entonces después de que yo me gradué, alcancé a ser profesor del Minuto de Dios por un tiempo. Y alguna vez escuché un comentario de alguien que decía, para mí lo más valioso de haber ido a la universidad fue los amigos que hice. Y yo en ese momento me cagué la risa como, qué estúpido, o sea, de hecho a mí como profesor me molestaba que la gente pensara que los amigos eran lo mejor porque significaba que iban a ir a tomarse en vez de ir a entrar a clase. Pero como que eso me quedó rondando y alguna vez pensando sobre el asunto dije como, sí, hay algo que la universidad también ofrece que no es tan tangible al principio, que tal vez uno no lo valora en ese momento. Y es que también es un momento en que uno vive con amigos y conoce un montón de gente y tiene como exposición a muchas cosas, tiene la oportunidad de estudiar materias que tal vez uno jamás hubiera podido haber visto. Yo por ejemplo me acuerdo, yo tomé una clase de japonés en la universidad porque la universidad la ofrecía y era como, oiga, a mí me gusta el japonés,
Y ese tipo de cosas, los amigos que yo hice en la universidad son amigos que valoro muchísimo, creo que son personas como muy cercanas a mí. Entonces, en el momento le di como otra dimensión. Y ayer hablando con Sebastián, hubo otra cosa que me golpeó, que dije como, claro, tiene toda la razón, y es que enfrentarse a materias enseña muchas cosas. Enfrentar a materias significa que yo tengo que sacar tiempo para estudiar, tengo que ser para parciales, tengo que rendir en eso, y eso lo tengo que hacer durante 3 años, tengo que lidiar con profesores que son estúpidos y son cerrados, tengo que lidiar con trabajos en equipo que son gente de una mamera, tengo que aprender a hacer trabajos en equipo con gente que es chévere, y todo eso, aunque uno no lo crea, es muy formativo. Entonces obviamente, yo siempre he pensado que uno no puede decir que uno no puede hacer algo. Siempre me preguntaría hacer como, listo, si yo no voy a hacer A, ¿qué voy a hacer B que reemplace a A? Y es difícil encontrar un reemplazo para eso que les estoy contando. Es difícil encontrar como un espacio en la vida donde uno va a tener el tiempo de tener amigos, formar esos lazos chéveres, compartir, o sea, como ser parte de una comunidad que comparte los gustos que uno tiene. La cosa, como les digo, de enfrentarse. Yo siento que enfrentarse a un jefe y enfrentarse a un profesor tiene muchas similitudes. Y mucho de lo que uno aprende con los profesores es perfectamente llevado a lidiar con los jefes de uno. Entonces creo que eso es importante de la institucionalidad, como dice Sebastián, que hay otras cosas además del conocimiento que son como habilidades que uno, como les digo, uno tal vez no valora en su momento, pero después sí como que lo marcan, y yo de verdad digo como, oiga, sí, hubo muchas cosas de ese aprendizaje de la universidad que valoro. No sé si ustedes comparten un poco como esa visión. Sí. Cuando Sebastián dijo vámonos a ese momento en donde estudiamos, hace clic y empezamos a, o sea, si hoy me preguntas que si es importante pasar por la universidad para algún momento, en mi caso, llegar a tener el rol de arquitecto de software, sí. La respuesta definitivamente es sí. ¿Por qué? Por esto que estamos hablando. O sea, una cosa es el cómo lo está haciendo la institución hoy en día, que esa parte, pero en términos de esa responsabilidad que tiene la institución de ayudar a desarrollar ese espacio, es necesario. ¿Por qué? Porque es donde uno desarrolla no solamente la disciplina por aprender, la disciplina por formarse, la disciplina por entregar resultados, la disciplina por las cosas que hacemos como profesionales, hacerlas profesionalmente. Yo creo que si uno se pone a pensar cómo pensaba o cómo actuaba uno a los 17, 18 años cuando uno estaba en la universidad, tenía otra forma de tomar decisiones que de alguna forma estaban más llevadas a ensayo y error. A hoy ya ese ensayo y error ha pasado en términos del tiempo que ha permitido que uno se desempeñe en diferentes roles, que haya trasnochado, que haya sido programador, que haya sido líder técnico, que haya ayudado a que el equipo crezca, y a hoy poder decir, tengo la responsabilidad corporativa o empresarial o profesional de ser arquitecto de software, y es con base a ese pasado. O sea, no es que pluf, te nombran arquitecto y ya, sino que pasaste por un proceso educativo, pasaste por un proceso de experiencia, de práctica empresarial o no, pero práctica, y pasaste por tus fallas, por tus errores de aprendizaje, proyectos fallidos o entregas tarde o entregas, pero también con resultados exitosos, con proyectos en los que te felicitaron o que se logró al final entregar algo que la industria está utilizando. Entonces, ese proceso de formación es definitivamente necesario. O sea, si no tenemos ese proceso de crecimiento, al final no vamos a tener una industria estable que permita atraer trabajo, que permita hacer que el talento que tenemos sea conocido más allá de la frontera colombiana. Y ese es otro tema que creo que vamos a tocar más adelante, y es que como talento tenemos la posibilidad de no solamente vernos al interior, sino también al exterior. O sea, un brevísimo apunte respecto a lo que acabas de decir, y es que, digamos, en el rol de arquitecto, uno tiene que mirar mucho el grupo y mirar las competencias que se están desarrollando a nivel de las personas con las que está trabajando en todos los niveles. Una cosa importante es que ese pasado sí se refleja, y
no necesariamente en personas que tienen o no la carrera, sino a través de su experiencia dentro de las empresas, de todo el background que llevan, pero esa Lauren a veces llega hasta su formación superior. Entonces uno dice, listo, tenemos un conjunto, en esta empresa tenemos 20 frontends, vamos a hacer un proceso de nivelación de skills, y ese proceso de nivelación pasa por un momento de decir, bueno, ¿qué tan homogéneo es el grupo? Y evaluamos, bueno, cuántos tienen formación de ingenieros, cuántos no, cuántos les tocó ver cosas que no les gustaba. Para mí fue traumático porque yo no era bueno en cálculo, entonces me tocó pasarlo. Y algunas cosas también me dan por la cabeza, entonces uno dice listo, pero de alguna forma o las pasaba o las graduaba. Entonces en ese sentido hay unas cosas que uno dice, bueno, ahí vamos a hablar, no sé, frontend, JavaScript en un sentido, no sé, sincronía o paralelismo, etcétera. Y hay cosas que me dicen, en un momento, tal vez tenemos que hacer una nivelación. Y eso es una respuesta natural del mercado. ¿Por qué? Porque el mercado que nos toca ahorita precisamente tiene una diversidad que está marcada por perfiles que no tienen la misma formación. La idea es el potencial que tenemos para homogenizar eso y cómo soportarnos en nuevas tecnologías también para acelerar ese proceso, para optimizarlo, pero eso lo vamos a hablar. Veo que hay dos comentarios aquí, alguien levantó la mano y allá, si quieren aquí primero y luego allá. Sebastián, yo las evaluaciones me parece que en el sentido del papel que juega la universidad con respecto a la industria del desarrollo de software, no solo la industria del desarrollo de software, sino en general en todas las carreras, pienso que es pertinente mirar qué se está evaluando en los estudiantes, porque de repente la universidad está alejada del contexto real de lo que significa ser una industria, y a su vez la industria lo que necesita en un contexto donde todavía somos muy digamos que muy occidentales y todo se ve en términos de efectividad, de ganancia. Lo que da la universidad de pronto no es lo que está necesitando el mercado laboral, y a su vez el mercado laboral o las industrias no solicitan las personas adecuadas porque no les interesa. De pronto lo que están haciendo es simplemente llenar unos parámetros que les va a servir para bajar impuestos. En ese sentido creo entonces que tanto la universidad como la industria tienen que alinear los objetivos y mirar cómo se acorta ese abismo que hay en todas las carreras. Eso no es solamente en la ingeniería. Uno sale y dice, Dios mío, ¿yo qué hago acá? Entonces ese es el comentario. Yo creo que eso va muy de la mano con la última pregunta, con la antepenúltima. ¿De qué hago cuando la universidad no llena mis expectativas? Y creo que ahorita podemos como retomar un poco como este tema. Muy buenas tardes, mi nombre es Mauricio Alonso Villalba. Yo soy el director de la Red Nacional de Investigaciones en Colombia, FENAYABA. Soy director del programa de Tecnología en Desarrollo de Software de la Universidad Agustiniana. Soy docente universitario en software. Pertenezco a la Webmaster en ACOFI, estoy experto acá en programación. Y una problemática que está pasando en Colombia es que ya no hay desarrolladores en Colombia. Los que estudian ingeniería de sistemas en Colombia ya detestan programar. O sea, eso es un síndrome que viene hace muchos años, y en el último congreso de ACOFI nos decían, ya el ingeniero de sistemas está cogiendo cualquier perfil. Yo soy docente universitario en los últimos semestres en varias universidades aquí en Bogotá, y el estudiante del noveno y décimo semestre que me diga a mí como profesor, yo detesto programar, yo le hago el programa porque toca, porque va una nota y necesito pasarla, pero yo detesto programar. Una alumna me decía, a mí me da diarrea. Me lo dije frente al profe, yo esa vaina, décimo semestre que a ti te digan, un ingeniero de sistemas, yo detesto programar, wow, o sea, ¿cómo así? O sea, la vivienda. Y no es uno, es un síndrome. En el último congreso de ACOFI, el ministro de las TIC nos mostró unas estadísticas en el cual decía que no puede creer que en Colombia ya no hay desarrolladores de software, que ya hay compañías. En Medellín conozco 3 compañías que los desarrolladores son mexicanos, ni un colombiano. Increíble. Y dice, y entonces, ¿por qué? Porque el estudiante, mira las maratones de programación. Yo soy coach de maratón de programación y le toca a uno volverse estratego a ver cómo convence a un grupo de muchachos de asistir a una maratón. Le toca a uno decirle, listo, le doy un cum y le doy media de guaro, camine.
Mucho tiene que conocerse cómo lo convenzo a que vaya a una maratón, que es competencia. Hombre, si hace de sistemas, camine, compitamos. Y siempre las maratones que hemos ido de RP6 y SPL, vamos los mismos y con las mismas universidades. Y no una renovación, porque ya la gente, los mismos clubes me dicen, ¿usted cómo ha hecho, Mauricio? No, ¿cómo dice usted? No, pues ver cómo los convencemos, cómo los explicamos una nota, caminan a la maratón, o sea, toca casi me obligarlos para que ir a asistencia a la maratón. Por eso es que hoy en día, lo que tú decías del desarrollo de software en Colombia, arrancó como maestría. Ya se está mirando una carrera de ingeniería de software para hacerla más puntual. Porque ya se comprobó que aquí estuve, miren, en Cartagena, el año pasado en la COFI, un experto en desarrollo en software español, de frente nos dijo taxistas. Y incomodó a más de uno en la conferencia porque dijo, me da pena con ustedes los ingenieros de sistemas, pero ustedes son como los taxistas colombianos. Y todo el mundo no entendía por qué. Decía, usted coge un taxi en Colombia, tú tienes que decirle, señor, voy para el hotel tal, ¿usted me puede llevar? ¿Va para donde yo voy? Usted está en la misma situación. Yo como empresa me toca decirle a usted, señor de sistemas, ¿para dónde se fue usted? A ver si mi empresa va para donde usted se fue. Porque hoy en día encuentra uno que hay gente que desarrolla software, pero mira a ver cuál es la herramienta más sencilla. Y cuando uno va a meter el código al cuento, es cuando uno se da cuenta de que cuando entre más código le mete dice, uy no. Es más, buscan una herramienta gráfica que solamente con el mouse de 3-4 pasos y ya. ¿O no? El estudiante es así. Coge la plataforma y el profesor dice, mira, coja el mouse, clic izquierdo, clic derecho. Izquierdo, derecho, ya, hiciste por algo, wow. Pero alguien dice, no, hagámosla por debajo, hagamos el código. ¿Eso para qué? Eso de una vez la herramienta está. Entonces quería aportar eso, que me parece importante. Yo vine porque el tema me pareció interesante. Con Carlos ya nos hemos visto, ya no nos metamos. Y porque me gustó el tema, porque tiene que ver con la educación y lo que la problemática que está generando hoy en Colombia, que no hay desarrolladores de software. Sí, muchas gracias. Yo creo que ese tema da para otro meetup. Acá, digamos, de alguna manera, creo que todos los que estamos, de nuevo, amamos programar, entonces la cosa es un poco más sencilla. Y esa problemática seguro que es muy interesante abordar. Merecería todo un meetup seguramente. Sebastián, y estamos que nos hablamos.